y él era trotskista. Se había incorporado a las juventudes libertarias huyendo precisamente de la represión que hicieron los comunistas contra el pueblo. En las juventudes libertarias estuvo sirviéndolas con entera lealtad, simpatizando con los más destacados militantes de las mismas, y estos no tuvieron ninguna prevención contra él, confiándole todos los problemas y actuando en todos los lugares de máxima responsabilidad. Entramos juntos en la misma celda. Llevábamos hambre atrasada, ya que entonces yo pude comprobar sobre mi propia experiencia que el hambre, como el sueño, se acumulan en la persona. Al poco rato de entrar en la celda donde fuimos encerrados los dos, fueron dando el rancho. Cuando abrieron nuestra puerta y los dos presos que iban con la gaveta del rancho nos dijeron que preparásemos algún recipiente para recoger la comida, que consistía en lentejas servidas con alguna que otra patata. Allí no había más recipiente que una palangana para lavarnos la cara. Sin pensarlo dos veces, Abraham Guillén cogió aquella palangana y allí nos volcaron los dos platos de lentejas. Después de echar los dos cazos, después de echar los dos cazos y preguntar si queríamos más, Abraham Guillén les dijo, sí, echar hasta llenarla. Llenaron efectivamente la palangana y quedé sorprendido viendo cómo Abraham Guillén, después de comer yo todo lo que me apetecía junto con él, terminó con las últimas que quedaban. Después de pasar el periodo de sanidad que se llamaba, consistente en estar 15 días sin salir de la celda, fuimos trasladados junto con los demás presos a la vida común del penal, a una galería. Allí nos encontramos con muchos amigos y compañeros que no habíamos visto desde hacía varios meses. Allí me encontré yo con el que antes mencioné, Enrique García, que había sido juzgado y condenado a muerte y que ya se lo habían conmutado. Allí nos encontramos también con otros militantes de Madrid y de diferentes regiones. En la enfermería de aquella prisión estaban de médicos dos republicanos valencianos que recibían diariamente por medio del oficial de la galería la prensa diaria. La prensa era cosa prohibida en todas las prisiones, pero allí, en riguroso secreto, estos dos médicos leían el periódico y nos informaban después a la gente más destacada de las diferentes organizaciones, de las noticias de algún interés. Recuerdo que uno de aquellos días ya se había declarado la guerra mundial y el periódico daba la noticia de que los ejércitos rusos habían hecho un pacto con los nazis alemanes. Yo no podía creer eso. Era demasiado fuerte para que entrara dentro de nuestras creencias. En un momento en que coincidí paseando por el patio
con Nilamón Toral y Etelvino Vega, les pregunté si conocían ya aquella noticia. Me dijeron que sí, que les habían dado esa noticia como publicada en la prensa de aquel día. Entonces yo le dije, dirigiéndome a Etelvino Vega, que eso era inconcebible, que no lo creía, que cómo podía ser posible que el comunismo internacional se aliara con el nazismo alemán. Y de una manera desabrida, Nilamón Toral me contestó, pues eso es tan increíble como increíble era lo que hicisteis vosotros con el Consejo de Defensa de Madrid. Reaccioné llamándole no sé cuántas cosas y tuvo que intervenir Etelvino Vega para que no nos liáramos a mamporros. La situación en aquel penal era relativamente cómoda comparada con la que habíamos pasado por los campos de concentración y por la cárcel de Albatera. Las galerías de aquella prisión tenían todos los presos, teníamos todos nuestra colchoneta y nuestras mantas. La comida era aceptable y no muy escasa comparada con la que habíamos recibido hasta esos momentos. La vida dentro del penal era también normal y en ningún momento los guardianes hicieron ninguna cosa como las que habían intentado hacer en el campo de Albatera y en otros sitios. Lo único impertinente era el director, que tenía manías disciplinarias. Un buen día vimos que en el patio había trazado unas líneas con el fin de hacernos formar dentro de ellas por galerías a todos los presos, con el fin de evitar que cuando tocaba la corneta para formar y hacer el recuento o para formar y regresar a las galerías, lo hiciéramos con la indisciplina que hasta ese momento se había efectuado. Con motivo de aquello, aquel director recibió por parte de la población penal el sobrenombre de tiralíneas, con el cual estuvo ya mientras permaneció allí. Un buen día se había corrido el rumor de que los falangistas de Alicante habían intentado la noche anterior sacar del castillo de Santa Bárbara a unos cuantos presos para fusilarlos. Y se decía que pretendían hacer lo mismo en el reformatorio de adultos en que nosotros nos encontrábamos aquella misma noche. Con motivo de ello, se corrió la voz entre toda la población penal y aunque tirados sobre las colchonetas y tapados con las mantas, todos dormimos vestidos esa noche. Yo había estado hablando con algunos compañeros, entre ellos con uno que se encontraba con el destino de escribiente en la jefatura, y este me dijo que él pensaba que podría informarnos en cualquier momento del día o de la noche si intentaban ir a por alguien de nosotros a ese penal, ya que el destino que ocupaba le permitía moverse con cierta libertad, ya que inclusive por la noche no le cerraban la puerta de su celda. Y así ocurrió. Serían las 2:30 o las 3 de la mañana. Aquella noche subió por las galerías en compañía de un funcionario y al llegar a la cancela de la nuestra
me llamó y al acercarme me dijo que podíamos dormir tranquilos, que cuando menos esa noche no irían a por nosotros, que efectivamente el intento se había producido, pero que el director del penal, habiéndoselas jugado el todo por el todo, había conseguido que la guardia, el jefe de la guardia del penal, le diera su palabra de honor de que él no iba a permitir entrar a ningún grupo ni a ninguna escuadra de la Falange dentro del mismo para llevarse a los presos. Y esa noche, precisamente, había reforzado la guardia y en aquel momento estaba el jefe de la guardia y el jefe de servicios del penal juntos abajo esperando los acontecimientos y dispuestos a enfrentarse a ellos. No hubo ninguna cosa que lamentar, ni llegaron los falangistas a por los presos, ni hubo necesidad de enfrentarse a ellos. A los pocos días estábamos paseando por el patio cuando vi allí en la puerta de acceso al mismo, junto al oficial de servicios, al fatídico Velasco del cual he hablado antes. Me quedé perplejo, llamé a algunos compañeros y les dije quién era aquel individuo y lo que había estado haciendo en el campo de Albatera. Al poco rato, Arran Guillén y yo, que habíamos sido denunciados por él en el campo de Albatera, decidimos acercarnos al economato con el pretexto de comprar tabaco y servicio para escribir, a ver si comprobábamos qué era lo que estaba haciendo este individuo por allí. Efectivamente, nos acercamos al economato y desde la fila de reclusos que había con los mismos deseos que nosotros de acercarse para comprar allí algo, vimos cómo en el centro que había donde hacía la guardia el oficial de servicios, dentro de él y con el oficial se encontraba este Velasco. Nos dio muy mala impresión la presencia de este individuo. Suponíamos que de lo que habían dicho los comunistas y nosotros mismos en la declaración prestada en Alicante, se había desprendido la detención de él. Pero pensábamos también que aquel individuo no terminaría de hacer faenas para perjudicarnos. Y así ocurrió. A los pocos días, el compañero que estaba de escribiente en la jefatura y del cual hice mención antes, se acercó a mí en el patio para decirme que había una denuncia contra Arran Guillén y contra mí, dirigida al auditor de guerra de la Capitanía General del Ejército de Alicante, diciendo cosas que nos perjudicaban extraordinariamente, y que aquella denuncia la había presentado con su propia firma el tal Velasco. Aquello irritó de tal manera nos irritó de tal manera que jugándonos el todo por el todo, Arran Guillén y yo decidimos coger a ese individuo y hacer con él lo que fuera menester. A tal efecto, preparamos con un trozo de fleje metálico de acero de unos 20 centímetros de longitud, preparamos una cuchilla y al día siguiente por la mañana, con el pretexto de acercarnos a comprar al economato, conseguimos en un momento en que sin vernos se despegó de la puerta donde hacía el servicio el oficial de guardia, le arrinconamos en una
parte de aquella rotonda, le dijimos que ya se había acabado lo que estaba haciendo y que le íbamos a matar poniéndole a Abraham Guillén aquel cacho de acero junto al estómago. Le dijimos que habíamos tenido conocimiento de la denuncia que había formulado contra nosotros y que si esa denuncia no la retiraba inmediatamente, allí mismo quedaba clavado sobre la pared. Nos dijo con la cara blanca de pánico que aquello que le pedíamos no lo podía hacer, puesto que el papel de la denuncia lo había presentado en jefatura de servicios el día anterior y que por lo tanto ya no la podía recuperar. Nosotros sabíamos que aquella denuncia estaba retenida por aquel compañero nuestro que estaba allí trabajando de escribiente y le dijimos que fuera a pedirla, que todavía no había salido hacia el destino que él la mandaba. Pero antes le hicimos jurarnos y prometernos que la rompería y que no volvería a ocuparse para nada ni de nosotros ni de ningún otro preso. Y efectivamente así lo hizo. Desde allí se fue derecho a la jefatura de servicios y le pidió a nuestro compañero la instancia que había presentado el día antes con el pretexto de hacer en ella alguna corrección. Aquella instancia, según estuvimos informados por nuestro compañero, no se cursó ni salió del penal. Ni jamás tuvimos nosotros, ni Abraham Guillén ni yo, ninguna otra consecuencia sobre las denuncias presentadas por este individuo. Transcurrieron más o menos los meses y el día 5 de noviembre de 1936 sacaron del reformatorio de adultos una expedición de presos con destino a Madrid. Cuando anunciaron que iba a salir aquella expedición, sin saber si me tocaría venir en ella o no, yo tuve el temor de que por las fechas que eran y por las referencias que teníamos de la forma en que los vencedores festejaban las fechas aquellas señaladas, me trajeran también para Madrid. Sabíamos que con frecuencia se presentaban en las cárceles donde estaban detenidos los presos antifascistas grupos de la Falange sin más mandamientos judiciales ni más autorizaciones militares ni jurídicas, que las listas escritas en papel de Falange y selladas por los centros de Falange sacaban de ellas a los individuos cuyos nombres allí figuraban, de los cuales no se volvía a saber más. Teníamos toda esta información a través de las visitas que recibían los presos de familiares que venían de Madrid y de otros puntos de España. Pero afortunadamente yo no salí en aquella expedición. Sin embargo, sí que salió un buen amigo nuestro que se llamaba Villalta, de las Juventudes Libertarias de Madrid, y al despedirse de mí, dándole un abrazo, me dijo: Íñigo, que tengas más suerte que yo. Efectivamente, a los pocos meses, aquel muchacho fue condenado a muerte y fusilado en Madrid, junto con Mariano Cascales, del cual ya hice mención antes, que formó parte de la Junta de Defensa en los primeros momentos. Un día
se presentaron en aquel penal dos policías de la Brigada Social de Madrid. Iban buscando a un individuo que había pertenecido a la CNT y que había sido también policía de las checas, como decían los falangistas, que habíamos tenido en Madrid. Aquel muchacho que fue conducido por aquellos dos policías a Madrid también fue condenado a muerte y fusilado. Pero dichos policías, se conoce que viendo el fichero del penal, al ver mi nombre, me llamaron. Yo pensaba cuando me vi ante ellos de que aquella iba a ser la ocasión en que mi traslado a Madrid sería inevitable. Pero aquellos dos policías no llevaban ninguna orden de traslado mío, ni por su parte parece ser que había interés especial en traerme. Después de verme la cara y de recordarme algunos episodios de antes de la guerra, por los cuales ellos me conocían, me dijeron que habían estado en Zaragoza y que allí habían visto a algunos compañeros, antiguos amigos míos de las Juventudes Libertarias, que vivían, entre ellos el Elvira, al cual dábamos por muerto en Madrid desde el principio de la guerra, y otros semejantes a él. Se marcharon sin más consecuencias para mí. Y por el mes de diciembre de ese mismo año se produjo otra expedición en la cual ya fui yo incorporado y trasladado a Madrid. Habían transcurrido unos cuantos meses, precisamente los más graves para los que nos encontrábamos detenidos. En las fechas en que yo era trasladado a Madrid, ya habían puesto fin a aquellas incursiones de falangistas para sacar libremente a los presos y llevárselos a matar. En aquellas ocasiones ya se habían formalizado los tribunales de guerra y, aunque de una manera escandalosa, aún se seguía administrando condenas muy desproporcionadas con la actuación de los detenidos, sin embargo, ya todos los fusilamientos se hacían bajo control. En consecuencia, por aquellas fechas, yo salí ya con otra expedición de detenidos del Reformatorio de Adultos de Alicante con destino a Madrid en unas condiciones que ya no eran tan alarmantes como las anteriores. Llegamos a Madrid y fui a parar directamente a la prisión de la calle del Cisne. Mi temor era de que nos llevaran a algún centro policiaco, a la Dirección General de Seguridad o a alguna de las comisarías de los diferentes distritos de Madrid. Teníamos información del trato tremendo que recibían los detenidos en los interrogatorios que se les hacía en aquellos centros. Cuando vi que íbamos derechos a aquella prisión y que estábamos a disposición de un juzgado militar, puesto que el de Alicante, por no encontrar materia delictiva en nuestras declaraciones, se había inhibido en favor de los juzgados militares de Madrid, que era nuestro punto de origen. Cuando llegué a aquella prisión y me enteré de que estaban a disposición
de un tribunal militar y que por lo tanto, si no surgieran otros acontecimientos, no tendría necesidad de pasar por ningún centro policíaco, mis ánimos se tranquilizaron. Visto la fecha en que salimos de Alicante. En aquella prisión estuve hasta el día 10 de mayo. No. El 10 de mayo fue cuando me detuvieron nuevamente. Y estuve en libertad 40 días justos, y entonces debió ser a principios de abril, a finales de mayo, cuando salí de esa prisión. O sea que en ella estuve hasta finales de abril. Pero allí en esa cárcel no ocurrió ninguna cosa así sensacional. Pues en aquella prisión encontré a varios amigos y compañeros. La vida en ella se desarrollaba comparada con lo que habíamos pasado en Alicante relativamente tranquila. Con frecuencia, alguno de los detenidos acudía a prestar declaración ante los juzgados que los tenían procesados o los llevaban a consejo de guerra. En aquellas circunstancias, la única aspiración de todos los detenidos que iban a ser juzgados era salir del consejo de guerra con cualquier pena de años, menos con la pena de muerte. La única aspiración de todos era salvar la vida. Teníamos la firme creencia de que la situación política en España no duraría mucho tiempo. La guerra mundial se había iniciado. Teníamos una fe absoluta en que aquella guerra sería ganada por los aliados y las potencias del eje serían derrotadas, con lo cual también el régimen del general Franco desaparecería. Dentro de esta creencia, cuando alguno venía de consejo de guerra y le preguntábamos qué pena le habían impuesto, cualquier pena consistente en años era motivo suficiente para darle la enhorabuena. Lo mismo daba que él hubieran condenado a 6 años que a 30. Lo importante era no venir con la condena de pena de muerte. En aquel ambiente, la prisión de la calle del Cisne, y se llamaba de esta manera porque estaba instalada en un convento que había en la calle del Cisne, en el barrio de Chamberí. Digo que la vida en aquella prisión se desarrolló sin grandes contratiempos hasta que un buen día, en las formaciones que hacíamos todos los días durante 3 veces, por la mañana al levantarnos, a la hora de la comida y por la noche al acostarnos, al romper filas, como perfectivamente estaba ordenado, había que levantar el brazo haciendo el saludo fascista, es decir, el saludo romano, y decir ¡Viva España! Uno de los presos que estaba en la misma galería que yo, no sé si por ironía o por qué, en vez de decir España, dio otro grito que fue considerado subversivo por el oficial que había hecho el recuento. Al escucharlo,
y no saber quién lo había pronunciado, nos volvió a mandar formar, indignado, y nos invitó a que el que hubiera pronunciado aquel grito, que lo dijera. Como no contestábamos ninguno, cada vez más irritado, dijo que peor para nosotros, que entonces las consecuencias no las pagaría solo uno, sino que las pagaríamos 20. Y comenzó a contarnos según estábamos en la fila, y al llegar al número 5, al que le tocaba ese número lo sacaba. De esta forma había sacado ya a 8 o 10 compañeros, cuando dio un paso adelante uno diciendo que él había sido el que lo había pronunciado. Se quedó sin consecuencias el castigo anunciado para los demás y se llevaron a aquel del dormitorio que estaba con nosotros. Después le vimos al día siguiente con el pelo